Muy buen día nuevamente, estimados estudiantes. El día de hoy corresponde que continuemos con el análisis de la culpa, ¿no? Es decir, de ese elemento subjetivo de la responsabilidad. Para que una persona sea responsable, para que a una persona se le puedan atribuir las consecuencias jurídicas de un determinado hecho que se encuentra previsto en la norma y por tanto también implique este concepto tan complejo que hemos visto, implique esta responsabilidad, esto que en el mundo jurídico es un concepto jurídico fundamental, tendrá que incurrir mínimamente en culpa. Nosotros veíamos en nuestras primeras clases que había diferentes cambios que se han dado a lo largo de la historia, en los cuales la responsabilidad va generando diferentes exigencias, ¿verdad? Veíamos que, bueno, el antecedente más lejano de la responsabilidad surge como una venganza, es decir, como una justicia privada. Ahí nosotros decíamos que había el ojo por ojo, el diente por diente, la ley del talión, es decir, si uno generaba un daño, se le producía un daño similar, ¿verdad? Pero esto de a poco va cambiando, es decir, ser responsable o hacerse responsable de ciertos daños que uno pudiera generar, es decir, romper ese deber general de no hacer daño al otro, genera de a poco diferentes consecuencias, ¿no? Y nosotros veíamos que la lex aquilia en el derecho romano exigía solo la existencia de un daño, ¿no? La existencia de un daño a otra persona para que nosotros tengamos que reparar ese daño. Entonces, en aquel entonces no era necesario realizar un análisis de la persona, del agente del daño y ver si efectivamente el mismo no había cumplido con el cuidado necesario o con los deberes humanos exigidos, ¿no? O exigibles. Entonces no se hacía un análisis de esto, ¿no? Para realizar ese reproche. Por tanto, simplemente la existencia de un daño esas veces, estimados estudiantes, ya implicaba esa consecuencia jurídica de tener que de realizar ese resarcimiento, ¿no? Posteriormente hemos visto que con el derecho de Justiniano, es decir, va a darse ciertas modificaciones en esta etapa, durante el derecho de Justiniano, de la etapa de Justiniano en el derecho romano también, y ya se exige un elemento más, es decir, para que uno sea responsable, no basta que exista un daño, sino que también se exige la culpa, ¿no? La culpa que implica una ruptura de los deberes mínimos exigibles a la conducta humana, ¿no? Es decir, que si una persona es imprudente o negligente, podría llegar a ser responsable. Y Y este era un requisito, ¿no? Que se exigía. Ya no era suficiente el daño. Es decir, se requería que la persona haya incurrido en una, haya incurrido en imprudencia, en negligencia, en impericia, en descuido. Entonces ese era un elemento que ha llegado a trascender al punto que el Código Civil francés de 1804 también así lo exigía, ¿no? En un principio, entonces, si lo ponemos de manera fácil, en un principio, para que uno sea responsable y tenga que resarcir los daños, solo bastaba el daño, pero posteriormente surge el daño y el nexo causal, ¿no? Pero eso ya lo vamos a ver después. Pero después ya, durante el derecho francés y la última etapa del derecho romano, se requiere además la culpa del agente del daño, ¿no? Es decir, que se le pueda reprochar a la persona el daño que ha generado. Eh, actualmente, actualmente, después de la revolución industrial, después de ciertos sucesos que han evidenciado que el hombre va generando cada vez mayores tecnologías y que va a convivir más y más con riesgos, vuelve nuevamente la responsabilidad objetiva. Es decir,
que será más importante el daño que la culpa. Sin embargo, así es que se han formado dos sistemas diferentes, ¿no? O sea, sin embargo, hoy subsisten los sistemas de responsabilidad subjetiva. Cuando nosotros estudiábamos los sistemas de responsabilidad, veíamos que hay tres, ¿no? Al menos que podemos identificar en nuestro sistema. Un sistema de responsabilidad penal, un sistema de responsabilidad civil objetiva y un sistema de responsabilidad civil subjetiva. El sistema de responsabilidad penal ya habíamos visto cuáles son sus características, lo habíamos analizado, ¿no? Entonces, hemos visto que ese sistema de responsabilidad penal implica una sanción, una consecuencia jurídica que podría llegar a ser negativa para la persona que comete un delito específicamente establecido en la ley, ¿no? La ley específicamente dice, aquel que engañare a otro tiene tanto de pena. Pero en los sistemas de responsabilidad civil estamos ya ante una cláusula más abierta, ¿no? Porque básicamente en el sistema de responsabilidad civil objetiva, lo que la ley nos va a decir es, si tú haces un daño, bueno, si tú desempeñas una actividad riesgosa y en mérito de esa actividad riesgosa generas un daño, bueno, entonces tienes que reparar ese daño. No importa que haya sido no importa que hayas hecho todos los esfuerzos para evitar ese daño, ¿no? Si ese daño se produce por la actividad, entonces tú eres responsable y tienes que resarcir el daño. Y también existe todavía un sistema de responsabilidad civil subjetiva, que nos dice lo siguiente, ¿no? Si tú haces daño a alguien más de manera culposa o dolosa, entonces eres responsable, tienes que resarcir ese daño. El sistema de responsabilidad subjetiva entonces va a exigir la culpa. Va a exigir mínimamente la culpa, ¿no? La culpa puede entenderse en diferentes sentidos. Entonces, lo que nosotros vamos a analizar es solo esa pequeña parte. La culpa, o sea, ser culpable, estimados estudiantes, no significa ser responsable. Para ser responsable, se requieren varios requisitos, ¿ya? Se requieren varios requisitos. Se requiere de un daño, se requiere del nexo de causalidad, se requiere de factores de atribución, se requiere de imputabilidad, se requiere también de un hecho antijurídico, ¿no? De antijuridicidad en el hecho que uno desarrolla. Porque va a haber también veces en que uno sea culpable, ¿no? Por ejemplo, imaginemos, ¿no? Un señor ve que una persona se encuentra mal en la calle y que necesita urgente irse al hospital. Entonces este señor ve que un automóvil está con las llaves puestas en el mismo, es decir, a modo que él puede entrar y llevarse el automóvil, que no le pertenece, ojo, ni a él ni a la persona que está enferma. Entonces, en esta situación, esta persona no tiene opción, se entra al automóvil, lleva al enfermo al hospital para salvarle la vida, ¿no? En estas circunstancias, si ustedes se dan cuenta, estimados estudiantes, hay culpa. Es decir, estamos ante una persona cuyo obrar, bueno, es previsible, es evitable, ¿no? Es evitable, es previsible también, es decir, uno no podría generar ese tipo de daños o no debería, pero la conducta que ha realizado a los ojos del derecho termina siendo justa. ¿Por qué? Porque está en, en una figura que se llama el estado de necesidad, ¿no? El estado de necesidad, es decir, ha generado un daño al dueño del automóvil porque, claro, habrá usado gasolina, etcétera, ¿no? Es decir, sí lo ha empobrecido y lo ha hecho de manera consciente y voluntaria. Entonces, a lo que quiero ir, estimados estudiantes, es que para ser responsables se requieren diferentes requisitos, ¿ya? Nosotros vamos a analizar dos sistemas. Vamos a analizar un sistema de responsabilidad civil objetiva y un sistema de responsabilidad civil subjetiva. La responsabilidad penal ya la hemos visto de manera genérica y ustedes la van a desarrollar de manera más detallada en la materia de Derecho Penal 1. La responsabilidad civil subjetiva tiene como uno de sus requisitos a la culpa. Es decir, la culpa es el justificativo por el cual una persona va a ser responsable en el sistema de responsabilidad civil subjetiva.
Veamos un poco al respecto. Llambias, respecto a la responsabilidad contractual, nos dice lo siguiente. No basta que el deudor haya actuado con discernimiento, intención y libertad. Eso es la imputabilidad en primer grado, ¿no? No basta con que la ley nos establezca la edad a la cual uno, bueno, no basta tener la edad, perdón, la edad establecida por la ley en la cual uno ya tendría discernimiento, ya tendría comprensión de los hechos, sino que también es necesario para que uno sea responsable, al menos en el sistema de responsabilidad civil subjetiva, eh, que esta persona sea pasible, ¿no?, de reproche por no haber cumplido deliberadamente la obligación que tenía en el caso del dolo, o bien por haber omitido las diligencias necesarias para hacerlo. Esto es la culpa. Este reproche moral constituye una imputabilidad en segundo grado. Entonces, estimados estudiantes, para que una persona sea responsable, en primer lugar es necesaria ese discernimiento, esa intención y esa libertad. La ley ya nos establece cierta edad, ¿no? En materia civil somos responsables a partir de los 10 años, por si acaso. A partir de los 10 años nosotros ya podríamos responder por los daños generados. Entonces ese es un primer requisito, ¿no? Pero eso no es la culpa todavía, esa es la imputabilidad. Pero además, nos dice Llambias, se requiere de una imputabilidad en segundo grado. ¿Qué significa esto? Que se requiere, estimados estudiantes, de un criterio que nos permita reprocharle a esa persona el daño, ¿no? Y esa es la culpa. Esa es la culpa. Es decir, se requiere que esa persona haya sido imprudente, negligente o que lo haya hecho mínimamente con impericia, obviando los deberes de previsibilidad y evitabilidad. Todo ser humano, estimados estudiantes, tiene ante la sociedad esos deberes, ¿no? Tiene el deber de no hacer daño a los otros y de prever los daños que podría generar a los otros. Es decir, si yo, por ejemplo, voy corriendo por la calle, o sea, puedo prever que me chocaré con alguien, ¿no? Puedo prever que me chocaré con alguien, puedo prever que puedo prever que pueda generar un daño, es decir, que pueda chocarme con alguien que esté con sus bolsas de mercado y pueda dañarle esos bienes que esa persona está llevando. ¿Puedo evitarlo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque sencillamente, bueno, tendré que ir por un lugar menos transitado si es que quiero correr, o en segundo lugar, me pongo a caminar más rápido en vez de correr, ¿no? Para evitar ese daño. Entonces, habrá culpa en caso que no se cumplan con esos deberes. Ahora, el concepto de culpa es amplio, ¿no? Puede entenderse en dos sentidos. La culpa puede entenderse en un sentido amplio y en un sentido estricto. En el sentido amplio, o también llamado sentido lato, la culpa es el quebrantamiento de un deber jurídico, comprendiendo incluso la violación dolosa como la culposa. Entonces, la culpa se refiere tanto al dolo como a la culpa, ¿no? La culpa propiamente dicha es la imprudencia. Pero en un sentido amplio, si nosotros usamos la palabra culpa, se refiere tanto al dolo como a la culpa. ¿Me entienden? La culpa en el sentido estricto es la negligencia, el descuido, la imprudencia, la desidia, la falta de precaución por el deudor sin intencionalidad de obrar. Ustedes ya saben qué es el dolo, ¿no ve? Es aquella intención deliberada de realizar ciertos actos que podrían ser antijurídicos inclusive y que pueden dañar a alguien, ¿no? En la culpa, en el sentido estricto, no existe el propósito deliberado de incumplir, ¿no? Entonces, uno no tiene ese deber, no tiene esa intención de generar un daño. A ver, vamos dando un ejemplo. Puede darse en el médico negligente, ¿no? El médico, para realizar ciertas operaciones, para realizar ciertas intervenciones, tiene que cumplir con un protocolo, ¿no? Tiene que cumplir con un protocolo, un conjunto de pasos previos antes de la cirugía. Un médico tal vez está apurado, ¿no? Y dice, ya bueno, empieza directamente con la cirugía sin los pasos previos para la cirugía, y eso puede llegar a generar un daño, ¿me entienden? En este caso, estimados estudiantes, no era la intención del médico matar al paciente o generarle un daño, pero su imprudencia, su negligencia, implicaba que él mismo comprendía lo que estaba haciendo, ¿no?
Es decir, el médico sabía que si no cumplía esos pasos previos, podrían generarse ciertas complicaciones posteriormente en ese obrar que ha tenido. De igual manera, un abogado, ¿no? A un abogado le notifican, tiene un plazo de 10 días, digamos, que podrían favorecer a su cliente para presentar algún acto que favorezca a su cliente y no lo ha hecho, ¿no? Porque ha estado ajetreado en otras cosas, pero el momento que le han notificado él ya tenía conciencia de que había esa posibilidad. Entonces habrá ahí también un obrar culposo, ¿no? Pero no era su intención necesariamente dañar al cliente. Sería diferente el abogado que diga, ¿no? Mi cliente nunca me ha pagado, entonces, ¿para qué? No voy a contestar, ¿no? Y no le voy a avisar para nada. En ese caso, si ustedes se dan cuenta, habría dolo, ¿no? Porque era la intención dañarle. Pero puede darse también la otra forma, que es la culpa o imprudencia o negligencia, etcétera, que implique que el abogado se haya olvidado, ¿no? Se haya olvidado y bueno, si bien era consciente de que eso podría generar un perjuicio para su cliente, no lo ha, no lo ha evitado. Entonces son dos circunstancias diferentes, ¿no? Si se dan cuenta esto de la imprudencia y la negligencia. Y para que uno sea responsable en materia civil, estimados estudiantes, es importante que exista mínimamente esa culpa, ¿ya? Es importante que mínimamente uno haya podido comprender que esos daños podían generarse y aún así su obrar ha sido negligente, imprudente, su obrar ha generado ese daño. Según Mainz, la culpa estaría en la mitad del camino entre el dolo y el caso fortuito. A ver, recapitulemos entonces. La culpa puede ser entendida en un sentido amplio y un sentido estricto. En el sentido amplio, la culpa, como habíamos dicho, puede comprender tanto la culpa en el sentido estricto como el dolo, ¿no? El dolo que ya hemos visto es la intención de generar ese daño, la intención de generar ese daño, ¿ver? Muchas veces uno genera daños con esa intención plena de generar un perjuicio, de generar un daño a alguien. Ahí estamos ante una actitud dolosa. Pero en materia civil basta con la culpa, en el sentido estricto. La culpa en el sentido estricto, ya en un sentido más riguroso, mejor dicho, en un sentido más riguroso, es la negligencia, el descuido, habíamos dicho. Ahora, la culpa no necesariamente implica esa intención de generar un daño, no necesariamente implica esa intención de incumplir. Nosotros ya hemos visto en nuestra anterior clase, ¿no? La diferencia entre la culpa contractual y extracontractual. Para que haya culpa contractual basta con que incumplas el contrato, pero en la extracontractual hay un problema, ¿no? No sabemos cómo medirla, entonces eso vamos a desarrollarlo en estas clases de a poco. Entonces, hay dolo, hay culpa, que son dos conceptos diferentes, pero que están enroscados dentro o que estarían categorizados, no, pertenecerían a la categoría de culpa. La culpa estaría en el medio, nos dice, la culpa en el sentido estricto estaría en el medio de los conceptos de dolo y de caso fortuito. El caso fortuito es aquella circunstancia de carácter externo, de carácter, ¿cómo diríamos? De carácter externo y trascendente, que implica circunstancias inevitables e imprevisibles, ¿no? Puede darse, por ejemplo, que uno no haya cumplido con la entrega de cierto pedido porque había bloqueos. Eso es un caso fortuito, ¿no? Fuerza mayor. Dentro del caso fortuito nosotros encontramos circunstancias de la naturaleza o del hombre. Eso vamos a verlo también en su momento, aunque hay diferentes perspectivas, que, que van a romper la causalidad, ¿no? Es decir, que van a hacer que uno ya no sea causante del daño. Entonces, hay circunstancias imprevisibles e inevitables que hacen que uno ya no sea responsable. Entonces, eso está a un lado, ¿no? Al otro lado está la intención que tiene uno de generar el daño. Entonces, obviamente, eso va a implicar que esta persona sea responsable cuando concurran también el resto de los requisitos. Y en el medio está la culpa, ¿no? La culpa en el sentido estricto que habíamos dicho. La culpa en el sentido estricto que significa esa ruptura, ese quebrantamiento de los deberes humanos
de previsibilidad y evitabilidad. ¿Ya? El concepto de culpa no ha sido, ¿cómo diríamos? No tiene una percepción unívoca. Es decir, no hay acuerdo sobre lo que implica necesariamente la culpa. No ha habido, al menos en su tiempo, un acuerdo sobre lo que era la culpa. Sin embargo, ya hay acercamiento el día de hoy un poco más preciso a este concepto, ¿no? Los conceptos de culpa no siempre son claros, las definiciones que realizan los autores no siempre son claros, y Luis Díaz Picasso evidencia que hay imprecisión al momento de tratarse este concepto. Así nos menciona algunas definiciones que según él serían insuficientes, ¿no? José Castantoveñas nos dice que, por ejemplo, la culpa implica una negligencia inexcusable. Pero, ¿qué es esa negligencia inexcusable? ¿Cuándo algo es inexcusable? ¿No? Cuando la conducta de uno efectivamente es pues negligente en primer lugar y cuando eso es inexcusable. ¿Cuáles son los criterios para medir aquello? Entonces hay cierta imprecisión, nos dice Díaz Picasso, en este tipo de definiciones. La Cruz manifiesta que se trata de un actuar negligente, descuidado o imprevisor cuando nosotros nos encontramos ante la ausencia de diligencia exigible a una persona razonable según las circunstancias. Pero ¿cuál es esa diligencia exigible que tenemos que tener nosotros en nuestro día a día? Es decir, hay, según estos autores, una diligencia necesaria que todos tenemos que tener en nuestro día, en nuestro cotidiano vivir, y si nosotros rompemos eso y generamos un daño a alguien, entonces seríamos responsables, ¿no? Jurídicamente. Pero ¿cuál es esa diligencia exigible? ¿Cómo medimos eso? ¿No? Entonces, las definiciones todavía están imprecisas. Manuel Albaladejo nos dice que debe apreciarse según el caso, estableciendo si es grave, muy grave o leve. Entonces, esto igual genera imprecisión, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que la culpa debe medirse según el caso, nosotros no sabríamos cómo tenemos que desempeñarnos en la vida cotidiana y simplemente nosotros nos encontraríamos, después de haber generado un daño, recién nos explicarían, ¿no? Tu obrar ha sido imprudente y negligente. Pero nosotros, bueno, no sabíamos en ese momento, ¿no? Entonces, hay complejidad al momento de definir esto. Sin embargo, vamos a ver que hay todavía cierta relación con la moral. Hay una pequeña relación con la moral social, ¿no? Con la moral positiva. Pero ya, analicemos entonces algunas definiciones más. Spin Cánovas nos dice que algo más preciso, ya que manifiesta que la culpa graduada puede comprenderse en materia contractual, ya que el vínculo permite precisar si uno fue o no diligente. Esto lo veíamos ya en la anterior clase, ¿no? Si es que uno incumple el contrato, uno es imprudente, o es decir, uno es culpable. No hay donde perderse, ¿no? Porque uno se ha comprometido a cumplir algo y posteriormente no lo ha hecho, ¿no ve? Yo me he comprometido, supongamos, a pagarle a Teodoro un dinero que me ha prestado y, bueno, Teodoro posteriormente me cobra y yo le digo, no tengo dinero. Entonces yo en ese caso sí seré imprudente, sí seré negligente. ¿Por qué? Porque yo me he comprometido ya previendo que tenía que cumplir esa obligación, ¿no? Entonces es más fácil. O Teodoro, digamos, le compra una casa compra una casa de Carla, ¿no? Carla le dice, a ver, págame el precio, y él le dice, no, o al revés, ¿no? Teodoro le dice, entonces entrégame la casa, y ella le dice, no, no puedo, todavía no he conseguido dónde vivir, y bueno, si se dan cuenta, ahí no hay mucho problema, ¿no? Uno puede saber cuándo se le reprocha a alguien su obrar, cuando hay un contrato previo. Entonces, la culpa en materia contractual es más fácil de identificar. Sin embargo, extracontractualmente, es decir, en la culpa extracontractual, estamos ante un problema más complejo. Pues hay que acudir a la graduación de un hombre medio, prudente y diligente. Es decir, que tenemos que idear
una figura abstracta que es el bonus pater familias, figura con la cual nosotros vamos a poder medir cuándo esas conductas dañosas son culpables y cuándo no. Entonces, estimados amigos, estimados estudiantes, estamos aquí ante una circunstancia más compleja, ¿no? Supongamos que Carla está llevando una olla con agua caliente, yo estoy caminando cerca y bueno, chocamos, ¿no? Chocamos y Carla echa esa agua caliente en uno de mis pies, generando una quemadura. ¿Cómo sabemos si ese obrar es culpable o no? ¿Cómo sabemos si se le puede reprochar a Carla ese obrar? ¿Cómo sabemos si Carla fue diligente o no fue diligente? Ese es uno de los problemas importantes a establecer en el derecho para ser responsable a uno, ¿no? Perdón, doctor, perdón la interrupción, doctor. Entonces, como decíamos, hay cierta complejidad, ¿no? Hay complejidad del momento de establecer cuándo uno es culpable en este tipo de circunstancias. ¿Por qué? Porque no hay un contrato previo, ¿no? No hay un contrato previo que nos diga, a ver, bueno, Carla se compromete cuando esté con agua caliente en una olla, se compromete a ir por cierto camino. No, ¿no? No hay situaciones claras que permitan establecer cuándo estamos nosotros ante una situación culposa. Entonces, esto dificulta el problema y los autores han tratado de establecer qué es la culpa. Han tratado de establecer teóricamente, mediante estructuras racionales, cuál es el contenido de la culpa como tal o por qué hay culpa en ciertas circunstancias, ¿no? Finalmente, Puig-Brantau nos dice que la responsabilidad depende de ciertos casos en ciertos casos de la intención y esta únicamente puede comprobarse comparando la conducta con la de un hombre razonable en las mismas circunstancias. Nosotros vamos a aclarar esto posteriormente, ¿no? Cuando un hombre rompe esta diligencia. Por ahora veamos cuáles son las concepciones que existen para ver qué es la imprudencia, ¿no? Dentro de las concepciones sobre la imprudencia, nosotros encontramos una concepción psicológica en primer lugar, una concepción ética en segundo lugar, en tercer lugar, la concepción normativa de la diligencia y finalmente una concepción económica de la diligencia. Es decir, de esta forma, mediante estas perspectivas, se busca establecer cuándo uno es culpable y por qué sería culpable, ¿no? Y de esta manera, claro, ya estaríamos cumpliendo uno de los requisitos para determinar la responsabilidad de alguien. Veamos de a poco, ¿no? Cuáles son válidas, cuáles todavía son insuficientes, veamos cuál es la que resulta más útil para determinar cuándo una persona es responsable. En primer lugar, nosotros hablaremos de la concepción psicológica de la imprudencia. La imprudencia, estimados estudiantes, ha sido tratada como un fenómeno psíquico, un nexo de, ¿cómo diríamos? Como bajo una relación de causa y efecto. Eso vamos a ver en un instante. Esta ha sido derivada de la escuela positivista del derecho penal, que concebía el delito como un acontecimiento de la naturaleza, o sea, regido por relaciones de causalidad. Dentro de esta escuela positivista, nosotros, por ejemplo, encontrábamos a Lombroso, que era uno de los predecesores, digamos, uno de los precursores, mejor dicho, de la criminología, ¿no? Y él decía que hay una figura que es la del criminal nato, ¿no? Hay una figura que es la del criminal nato. Él decía, el criminal nace, no se hace, ¿no? ¿Y esto qué implica? Que uno ya tiene ciertas características previas que permiten establecer que va a tener tendencias a delinquir. Eso es lo que decía este señor Lombroso, ¿no? Entonces el delito ya estaría
en, en la persona misma, a cualquier, previamente a cualquier factor externo, ¿no? En otras palabras y en términos simples, una persona ya nace siendo criminal. Uno ya nace con esas tendencias a ser criminal, según Lombroso, ¿no? Pero esta es una perspectiva racista, esta es una perspectiva, si se dan cuenta, discriminatoria, ¿no? Porque si esto fuera cierto, nosotros ya podríamos distinguir desde bebés, ¿no? Ah, este niño va a ser un delincuente en un futuro. ¿Por qué? Porque Lombroso nos decía, ¿no? Hay la figura del criminal nato, él decía. Y se va a caracterizar al menos por tres elementos, tres características. El criminal nato, en primer lugar, se va a caracterizar por la epilepsia. Dice. Hay ciertas situaciones en las cuales va a tender a delinquir, es decir, pierde esa conciencia el momento de la epilepsia y genera, bueno, y comete delitos. ¿No? La segunda característica del criminal nato, nos decía Lombroso, es la locura moral. Es decir, que el criminal no siente remordimiento después de haber generado o de haber cometido este tipo de actos delictivos. Y finalmente, Lombroso nos dice, una de las características es el atavismo. Es decir, que mediante los rasgos físicos, nosotros podríamos determinar cuándo una persona es delincuente y cuándo no lo es. ¿No ve? Si se dan cuenta, según Lombroso, el delito es una causa de la naturaleza, ¿no ve? El delito es una causa de la naturaleza. Por tanto, la culpa sería también una causa de la naturaleza que estaría en nuestra psique, en nuestro fuero interno, es decir, ¿cómo diríamos? Es un fenómeno psíquico que ya se encontraría previamente establecido, ¿no? Esto de la culpa. Porque él está diciendo las personas que van a generar daños, o sea, ya lo tienen programado, en otras palabras. Ya nacen con esa programación, así en términos un poco más simples, ¿no? Ya nacen con esa programación para delinquir, para generar un daño. Esto, como habíamos dicho, ¿no? Tiene consecuencias que, en primer lugar, es una perspectiva discriminatoria y en segundo lugar, implicaría que, bueno, las personas no somos dueños de nuestros actos, si se dan cuenta, ¿no? Porque ya habría ciertas personas que sencillamente ya estamos, o sea, no, más allá de nuestra voluntad, es decir, más allá de querer o no, ya estamos destinados a cometer delitos. Entonces, hay un problema ahí, ¿no? Porque ¿cómo se le puede reprochar a alguien? ¿Cómo se le puede reprochar a alguien algo sobre lo cual no ha podido decidir? ¿No ve? Entonces ahí hay un problema fuerte con esto de la culpa que estamos analizando. Es similar a un animalito, ¿no? El animalito no sabe lo que está haciendo, digamos, simplemente se deja llevar por el instinto. Hace sus necesidades, digamos, en un lugar en el que no corresponde. Hace sus necesidades en un dormitorio, en la sala, pero eso no se le puede reprochar, ¿verdad? Porque el animalito simplemente se deja llevar por el instinto. Entonces, es un absurdo que después le estés gritando, le estés riñendo, le estés reprochando, porque el animalito sencillamente no tenía esa opción de decidir, ¿verdad? Entonces, sería similar, ¿no? El delincuente, bueno, lo está haciendo porque ya estaba en su ser esa circunstancia para delinquir, ¿no? Ya su biología misma, su cuerpo mismo estaba predestinado a delinquir. Entonces, en esas circunstancias, estimados estudiantes, si ustedes se dan cuenta, no se le podría reprochar. Entonces, ese elemento que es la culpa quedaría pues con una inconsistencia muy clara. El estudio del delito era dividido en dos partes, ¿no? Por los positivistas. Una externa, que era la antijuridicidad, es decir, el hecho de incumplir la norma, y una interna, que se refiere a los elementos subjetivos del delito, ¿no? Consideran que existe causalidad psíquica, de igual manera que la causalidad física, es decir,
lo que estos juristas manifestaban es que el estado de nuestra mente ya predeterminaba cuándo alguien podría llegar a ser culpable. Sin embargo, esto no puede colaborar, esto puede colaborar sí a establecer cómo los trastornos psicológicos determinan ciertas actuaciones negligentes. Pero el problema es que no nos pueden ayudar a explicar ciertas circunstancias que nosotros vamos a estudiar, ¿no? Esta teoría fracasa entonces porque no se puede explicar la culpa inconsciente. La culpa siempre va a surgir como un reproche a la persona que tuvo la oportunidad de decidir en su momento. ¿A ver? En su momento, la persona, a ver, imaginemos, ¿no? Circunstancias. El mismo ejemplo que hace un momento nosotros referíamos. El médico negligente, el médico que no ha cumplido protocolos para una intervención. Esta persona tuvo la oportunidad de decidir si cumplir con los protocolos o no. ¿No ve? Pero no lo ha hecho. Entonces se le tiene que, ese es un elemento para determinar su responsabilidad posteriormente. Pero si nosotros aceptamos la concepción psicológica de la imprudencia, es decir, que la imprudencia ya sería un estado psicológico de algunas personas, algo natural, digámoslo así, no habría esa opción, ¿no? O sea, estaríamos ante personas que no tenían las opciones, simplemente se dejan llevar. Entonces, no habría posibilidad de ese reproche como lo concebimos. En la que entonces no se puede explicar la culpa en la que se desconoce el peligro y no se advierte la posibilidad de producir un daño. También existen exculpantes en los que sí existe intención del autor como un estado de necesidad. Es decir, uno no siempre comete un delito, sea civil o penal, porque hay, ¿no?, la figura del delito civil. Uno no siempre comete un delito, es, como diríamos, al causar un daño a alguien con intención. Ya hemos dado un ejemplo, ¿no? Es decir, la persona que salva a otra y para eso tiene que tomar un auto ajeno. ¿Está generando un daño? Claro que sí. ¿Lo está haciendo intencionalmente? También. Entonces, eso no necesariamente constituye un delito. Entonces, la concepción psicológica de la imprudencia no nos resuelve, no resuelve todos estos aspectos, ¿no? No resuelve todos estos aspectos, por lo cual ha sido descartada. Sí puede ayudarnos a establecer cuáles son las causas por las cuales uno tiene tendencias, digamos, a poder generar ciertos daños, pero eso es uno más de los elementos por los cuales podría alguien generar un daño. Es decir, nos ayuda a estudiar a la persona psicológicamente, digámoslo así, pero jurídicamente no es una solución que nos permita establecer cuándo reprochar a alguien y cuándo no ciertos actos que ha realizado y que hayan generado un daño. Tenemos además la concepción ética, ¿no? Entonces, la primera concepción ha fracasado, ya lo hemos dicho. Además de esta concepción psicológica, nosotros podemos hablar de una concepción ética de la negligencia. ¿Cuándo una persona es negligente? ¿Cuándo una persona es imprudente? Según esta concepción ética, la persona va a ser imprudente y va a ser negligente cuando incumpla un principio que se llama el neighbor principle, ¿ya? Entonces, según esta perspectiva, la diligencia se encuentra impuesta por deberes de carácter moral, ¿ya? La moral es la que determina cuándo una persona es culpable y cuándo no. Entonces, Stevenson nos dice que hay este principio del neighbor principle, elabora este principio, ¿no? Y si se rompe este principio, la persona es culpable, nos dice. El neighbor principle nos dice lo siguiente: tienes que adoptar un cuidado razonable para evitar actos u omisiones que tú puedas razonablemente prever que es probable que causes un daño a tu vecino, ¿no? Entonces, una persona tiene el deber de evitar el daño al vecino, ¿no? ¿Y quién es vecino? Cualquier persona que pueda resultar afectada directamente por nuestros actos y que nosotros prevemos razonablemente que podrían llegar a ser tal, ¿no? O sea, afectados por nuestras acciones u omisiones. Entonces, si se dan cuenta,
Según esta perspectiva, básicamente, básicamente la culpa dependería de prever el daño que podríamos llegar a hacer a otros y evitarlo, esto del neighbor principle. El problema, nos dice Rippert, acá, que se evidencia acá, es que no hemos podido diferenciar la culpa en el sentido moral de la culpa en el sentido jurídico. Rippert nos dice entonces, la culpa ha llegado desde la moral, motivo por el cual nunca ha adquirido un perfil técnico como otros institutos jurídicos. Es decir, la culpa no sería un instituto netamente jurídico, sino que podría llegar a estar determinado por esos aspectos sociales que determinan cuándo las cosas están bien y cuándo están mal, ¿no? Díaz Picasso nos dice que esta concepción plantea graves problemas, ya que introduce inseguridad. Los jueces le darían el contenido que ellos quisieran, ¿no? En su momento, y nosotros no sabíamos de antemano, no sabríamos de antemano qué diligencia tendríamos que tomar en nuestros actos de la vida cotidiana. Además, es importante manifestar que las sociedades no tenemos una moral única, ¿no? Se habla de un cuidado razonable, ¿no? Para ti puede ser un cuidado razonable lo que para mí no lo es, ¿no? Tal vez yo soy una persona mucho más cuidadosa en todo lo que hago. Para algunos, por ejemplo, en esta situación que vivimos del COVID, en esta crisis tan desastrosa, lamentablemente, para algunos, tener el cuidado razonable será usar barbijo, ¿no? Para otros, tener el cuidado razonable será usar un traje de bioseguridad y barbijo. Para otros eso no será suficiente. Tener el cuidado razonable será usar una máscara, tener el barbijo, tener el traje de bioseguridad. Para otros eso no será suficiente, ¿no? Porque dirán, ¿cómo puede ser que esta gente salga de sus casas siquiera? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí hay una divergencia, ¿no? De valoraciones. Entonces, el problema es ese. Al juez, estimados estudiantes, se le permitiría, el juez sería el que determine qué es lo razonable y qué no, en su momento, pero ¿qué pasa antes de eso, no? Nosotros, antes de eso, estaríamos bajo una incertidumbre. Tal vez nosotros generemos un daño sin saberlo y el juez nos dice que en realidad ese obrar estaba mal. Y ahí habría cierta inseguridad, ¿no? Ese es un problema grave. Entonces, estimados estudiantes, esa concepción ética genera algún problema. Por eso es que, bueno, se trata de precisar más y más. Y la idea, como habíamos visto desde nuestra anterior clase, es desligarnos de ciertos elementos morales, desligarnos de ciertas ideologías religiosas para ver cuándo uno es culpable y cuándo no lo es. De esta manera, en Alemania ha surgido una concepción normativa de la diligencia, ¿no? Conciben a la culpabilidad como un reproche por la infracción de la norma. La norma es la que nos va a exigir ciertos aspectos, ¿no? Cierta conducta exigible para determinar cuándo somos culpables y cuándo no lo somos. English pone la necesidad en 1930 de conectar la imprudencia, pero ya con ciertos parámetros jurídicos. Entonces, esta teoría establece en la imprudencia y negligencia dos aspectos. Cuándo uno es imprudente, cuándo uno es negligente. Para esto es necesario acudir a dos criterios, un aspecto objetivo y un aspecto individual, ¿ya? El aspecto objetivo normativo estaría contenido en la ley, estableciendo un deber de cuidado exigible en el tráfico. Es decir, hay un cuidado exigible mínimo que deberíamos tener todos en nuestro obrar diario. Y este tiene dos vertientes, ¿no? Hay dos deberes que tenemos que tener, un deber de cuidado interno y un deber de cuidado externo. El deber de cuidado interno implica advertir la presencia de peligro en la acción, un deber de examen previo, ¿no? Las personas, entonces, en nuestro cotidiano vivir, tendríamos que tener un deber de advertir. Nosotros tendríamos que saber cuándo algo
cuando algo podría llegar a ser peligroso, cuando una de nuestras actividades podría llegar a ser peligrosa, dañina y generar ese perjuicio a alguien más, ¿no ve? Entonces hay un deber de cuidado interno que todos deben tener. Además hay un deber de cuidado externo. Una vez que uno conoce que podría haber un peligro, tiene que desarrollar un comportamiento conforme a la norma. Entonces, en primer lugar estará el hecho de omitir las acciones peligrosas, es decir, ya que hemos realizado ese análisis, ya que nosotros sabemos que podría ser peligroso hacer algo, omitimos ese tipo de acciones, ¿no? Omitimos. Ese es el deber de cuidado externo. Internamente nosotros prevemos, pero externamente ya nuestro obrar tiene que ser, tiene que desarrollarse de tal manera que evitemos ese daño, ¿no? Entonces, cuando prevemos ese daño, omitimos esas acciones especialmente peligrosas y realizamos la preparación necesaria tras obtener la información precisa, ¿no? ¿A qué nos referimos? Es decir, analizamos el caso, vemos si efectivamente podría ser un riesgo y nos preparamos, ¿no? Para el acto. Si nosotros sabemos que podríamos ahogarnos, por ejemplo, o que alguien podría ahogarse en uno de nuestras actividades, le damos un chaleco salvavidas. Por ejemplo, ¿no? Preparamos la situación para evitar ese daño. Realizamos la acción, si es que estamos en situaciones peligrosas, con la máxima atención para evitar que el peligro se convierta en una lesión. Entonces, como ustedes pueden ver, hay un deber interno en primer lugar que todos tienen que desarrollar. Eso es prever si va a haber un daño. Y un deber de cuidado externo, ya actuar, pero buscando evitar ese daño. Entonces, son dos aspectos importantes, diferentes, ¿no? A ver, demos un ejemplo, ¿no? La señora o el señor que limpia un piso de cerámica en un lugar, ¿no? En cualquier lugar. Esta persona está trapeando el piso y cuando uno trapea el piso puede prever que esto pueda generar lesiones en alguien, ¿verdad? ¿O no? Nosotros sabemos que la cerámica mojada tiene como consecuencia muchas veces que las personas se resbalen y que esto genere lesiones. Entonces, esta persona que trapea el piso tendrá pues que prever esto, ¿no? Y dirá, sí, estoy limpiando el piso, entonces alguien podría hacerse daño. Ese es el deber de cuidado interno, ¿no? Pero además tiene que tener un deber de cuidado externo, es decir, un comportamiento en el que evite esos daños que podrían generarse. ¿Cómo lo hace? Ustedes en los supermercados alguna vez o en algún cine o en algún lugar público han debido ver, ¿no? Un letrerito. Cuidado, piso mojado, dicen, ¿no? Ese es un obrar, ese es un deber de cuidado externo. Ese es un deber de cuidado externo. ¿Por qué? Porque esta persona prepara necesariamente la situación tras la información que ya tiene, ¿no? Porque uno dice, bueno, esto sí está resbaloso y alguien puede lastimarse. Y bueno, ¿quién le va a reparar el daño? Voy a ser yo, por imprudente, por no haber tomado ese obrar, por no haber actuado conforme a la situación, ¿no? Conforme a esa situación. Entonces, esa es una circunstancia, esto implica ese deber de cuidado externo. Además de ese aspecto objetivo, ese es el aspecto objetivo, ¿no? Esos son los parámetros que nos determinan cuándo uno es culpable y cuándo no. Entonces, además de ese aspecto normativo, hay un aspecto individual. Y el aspecto individual es adecuarse a lo que ha establecido la norma, ¿no? Adecuarse a todo eso que hemos visto anteriormente. Al referirse a deberes de cuidado en el tráfico, esto deriva en la imposición de los usos sociales. Esto puede implicar volver a una teoría de carácter ético. Cuando nosotros vemos en el aspecto objetivo, nos dice, ¿no? Hay un deber de cuidado exigible en el tráfico, nos dice. Esto lamentablemente todavía genera cierta imprecisión, ¿no?
Pero, si se dan cuenta, ya hay parámetros un poco más claros, ¿no? Ya hay parámetros un poco más claros que nos permiten establecer cuándo alguien sería culpable y cuándo no. Entonces, una persona será culpable si es que no cumple con ese deber de cuidado interno, es decir, la previsibilidad, digámoslo así. Cuando veamos los elementos de la culpa, vamos a ver que ese es uno de los elementos. Y en segundo lugar, la evitabilidad, ¿no? Ese deber de cuidado externo. Entonces, esos elementos nos van a permitir al menos ser más precisos el momento el momento de analizar y de poder llegar a determinar si alguien es culpable o no. También tenemos una concepción económica de la diligencia, ¿no? La concepción normativa sí es muy importante y creo que es la que hoy en día se utiliza más para el análisis. Pero ha surgido una corriente que se denomina el análisis económico del derecho ya, ¿no? Hace mucho tiempo. Y el análisis económico del derecho lo que hace es usar categorías económicas de economía, categorías de la ciencia de la economía, para llegar a establecer y facilitar la comprensión y también la aplicación de normas de carácter jurídico, ¿no? Dentro de estas, nosotros encontramos la fórmula de Learned Hand, que refiere que solo hay negligencia en los siguientes casos, ¿no? Esta perspectiva, esta concepción económica de la diligencia nos dice entonces que hay que analizar los factores que van a intervenir en el daño mismo o bueno, en la situación misma. Nos dice, hay que analizar la probabilidad, cómo se ha dado efectivamente ese daño, y hay que analizar cuáles son los costos que ha implicado ese daño. Entonces nos dice lo siguiente, si hay una probabilidad muy alta de que se realice ese suceso, que se cometa ese daño, por ejemplo, y hay un daño muy elevado que se da, y además los costos de prevención de ese daño son bajos, entonces sí estaríamos ante la figura de la negligencia, nos dice. Entonces, si se dan cuenta, nos da indicadores, ¿no? Nos da indicadores para determinar cuándo una persona podría llegar a ser culpable. Probabilidad elevada del suceso. A ver, en el mismo caso que hemos dado hace un instante, ¿no? La persona que está trapeando el piso. Hay una probabilidad elevada del suceso, es decir, que si uno está trapeando el piso, alguien pueda darse un daño. Sí. El daño puede llegar a ser elevado, bueno, ha sido elevado, analizamos el caso concreto, ¿no? Con estos factores. El daño ha sido elevado si es que, por ejemplo, alguien se rompe un brazo, alguien tiene lesiones, entonces sí hay un daño elevado. Los costos de prevención han sido bajos. Si es que alguien, bueno, ha puesto ciertas señalizaciones, ciertos recaudos para que la gente no pase por ahí, entonces, como ustedes se dan cuenta, ahí no habría negligencia, ¿no? Pero en caso contrario, si es que los costos de prevención han sido bajos, es decir, si la persona ha trapeado el piso y se ha hecho bola, como diríamos nosotros, se ha hecho pepa, dicen, ¿no? También vulgarmente, ¿qué es lo que pasa? Entonces, lo que va a pasar en estas circunstancias, estimados estudiantes, es que la persona sí sería negligente, ¿no? Sí sería negligente. Ahora, puede darse, por ejemplo, probabilidad muy elevada del suceso, más el daño muy elevado. Si la probabilidad es baja, entonces tampoco sería imprudente, ¿no? A ver, imaginemos, a ver, viene una visita a casa, viene una visita a casa, a ver, analicemos algún ejemplo, viene una visita a casa y yo tengo mi taller de carpintería, ¿no? Al lado de mi sala. O sea, la idea es que las visitas vengan a la sala y nosotros hablemos en la sala, ¿no? Entonces, realizando un análisis, a ver, de este caso, yo tengo mi taller de carpintería, tengo mi salita, viene la visita, pero yo no era probable que esta persona entre a mi sala de carpintería,
porque para empezar nunca le he invitado ahí, simplemente íbamos a charlar de la vida un rato. Y esta persona va y entra al taller de carpintería y supongamos pisa un clavo, ¿no? Pisa un clavo, se le rompe el zapato, no vamos a ser tan trágicos, ¿no? Se le rompe el zapato, entonces se le genera un daño en esta circunstancia, se le genera un daño, por tanto, la probabilidad no sería tan elevada. El daño tampoco sería tan elevado, ¿no? Porque estamos hablando de un zapato. Y los costos de prevención han sido bajos, no creo, ¿no? Estaba cerrado, esta persona ha entrado por su cuenta. En este caso no habría culpa. Entonces, como vemos nosotros, la idea es analizar el caso con estos indicadores que son de carácter económico. Entonces, una persona no es negligente si el suceso es improbable, el daño no es muy importante en cuantía y aún así los costos han sido proporcionados, ¿no? Si yo he cerrado mi taller de carpintería y no lo he dejado ahí para que cualquiera entre, entonces bastará con esto, ¿no? El costo de mi obrar, de mi prevención ha sido suficiente, ha sido proporcional. Posner, que es uno de los autores que hace este tipo de análisis, y es un ex juez, ¿no? Un ex juez estadounidense, Richard Posner, refiere que no tiene sentido evitar un daño con costos extraordinarios. Entonces, estos son conceptos económicos, ¿no? Tampoco tiene sentido que uno todo el rato esté paranoico para evitar los daños que podría generar, ¿no? A eso se refiere que no tiene sentido evitar un daño con costos extraordinarios. La regla de eficiencia económica implica que hay que minimizar el costo de los daños y de su prevención, ya que los recursos deberían destinarse a otros fines. ¿No ve? Esto entonces en materia de responsabilidad se referiría a que uno no tiene que estar previendo todo el daño posible, sino que tendría que darle el cuidado proporcional, ¿no? a esos riesgos que podrían darse. Para Díez Picasso deberían considerarse los sacrificios de las personas y también establecerse los límites. El problema es poner los límites, ¿no? Y la diligencia, nos dice Díez Picasso, la diligencia es más un concepto jurídico que económico, entonces no le parece pertinente, digamos, llegar a utilizar este tipo de conceptos económicos en el ámbito jurídico. Sin embargo, estimados estudiantes, no puede desconocerse la utilidad que brindan este tipo de conceptos, además de brindar, claro está, racionalidad del momento de decidir, ¿no? El momento que una persona utilice estos conceptos económicos para determinar cuándo alguien es responsable o no, le da cierta racionalidad, le permite. Estamos ante un mecanismo que podría llegar a colaborar, ¿no? Estamos ante un método que colabora a determinar la responsabilidad o no de alguna persona en un caso concreto. Entonces, si bien no está establecido en la ley, puede ayudar a racionalizar cuándo alguien es culpable o no, ¿no? A racionalizar esa disyuntiva en la que se podría presentar un juez o un abogado para determinar cuándo una persona es culpable o no. Obviamente, la culpa va a tener siempre un sentido más jurídico, ¿no? Cuando hablamos de responsabilidad. Entonces, este concepto económico o esta concepción económica nos va a ayudar a determinar cuándo alguien es responsable, pero no va a llegar a ser determinante porque estamos hablando de conceptos económicos. Puede ser un instrumento racional, pero no puede ser un elemento determinante para establecer cuándo alguien va a ser responsable, ya que estamos hablando de conceptos jurídicos, estamos hablando de responsabilidad jurídica. Entonces, la concepción normativa de la diligencia es la que más trascendencia llega a tener el día de hoy. Y esto lo vamos a ver cuando veamos cuáles son los elementos de la culpa, cuáles son los elementos de la imprudencia, ¿no?
cómo nosotros determinamos la imprudencia de alguien. Hasta acá entonces esta segunda parte del elemento subjetivo de la responsabilidad, ¿no? Estas construcciones teóricas que se han ido dando, obviamente debe haber muchas más, hay más perspectivas, sin embargo, hemos dado aquellas que han tenido más trascendencia en su momento y, bueno, hemos visto que todavía hay un problema ahí, ¿no? Filosófico, un problema teórico, jurídico, porque precisar la culpa de alguien termina siendo no termina siendo similar a las matemáticas, ¿no? Es decir, no es como decir, a ver, A más B igual C, 2 más 2 igual 4, entonces no es tan simple como una operación matemática. Implica que uno racionalmente puede establecer la culpabilidad de alguien, ¿no? Y en mérito a la culpabilidad, uno puede llegar a ser responsable dentro del sistema de responsabilidad civil subjetiva. Hasta acá entonces, como decíamos, esta segunda parte. Muchas gracias. Aquí detenemos nuestra grabación. En un instante más comenzamos con la tercera parte.